Se acaba de publicar en el Diario Oficial el nuevo protocolo de carabineros en manifestaciones que fue elaborado por el Ministerio del Interior y esta policía. El documento contó también con aportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y las subsecretarías de la Niñez y Derechos Humanos. Se abordan temáticas como actuación policial, derecho de reunión, mantenimiento y restablecimiento del orden público. Para conocer más detalles de este nuevo protocolo, conversamos con Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muy buenos días, Rodrigo, bienvenido al Mostrador en la Clave. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Muy buenos días, Rodrigo Bustos. Me llamó la atención cuando se supo que este nuevo protocolo de uso de la fuerza de Carabineros había contado con la participación, colaboración del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Enhorabuena, digamos. Enhorabuena, digamos, en buen sentido me llamó la atención. Pero me gustaría saber cómo ocurrió eso. Antes de preguntarte bien en qué consiste el protocolo, porque vámonos a la génesis. ¿Fue realmente así? ¿Ustedes realmente estuvieron mancomunadamente trabajando con Carabineros y con el Ministerio del Interior para tener un mejor protocolo de uso de la fuerza, o no es tan así? Es parcialmente así, y la verdad es que no debiera sorprender demasiado, porque el instituto tiene dentro de su atribución establecida por ley, recordemos que el INH es una institución del Estado, establecida por una ley de la República, una institución autónoma del Estado. Tiene dentro de sus atribuciones, por cierto, la de denunciar cuando hay violaciones de derechos humanos, de presentar incluso acciones judiciales. Recordemos que contra personal de Carabineros se han presentado 2.913 querellas por tortura o malos tratos ocurridos durante el periodo de octubre de 2019 en adelante. Es que esas son las funciones que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Por eso te pregunto esta función de colaborar en la elaboración, todo lo que eso significa es trabajo permanente. Pero claro, hace sentido per se cuando recuerdas que es una institución autónoma del Estado, o sea, evidentemente tiene voz ahí. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco la génesis. Lo que quisiera, lo que estaba señalando también es que además de esa atribución, el instituto también tiene funciones de colaborar con otros órganos del Estado para que esos órganos puedan adecuar sus prácticas o sus normativas a lo que se establece por los estándares internacionales de derechos humanos en distintas materias. Y eso se ha hecho con Carabineros desde que el INH comenzó a estar en función el año 2010, con trabajo colaborativo en materia de formación y también con trabajo colaborativo, por ejemplo, en materia de protocolos internos de Carabineros. Y eso, ojo, no quiere decir que el INH vise sus protocolos o que los protocolos que Carabineros hace cuentan con la aprobación del instituto. El instituto recibe, como en este caso, ya que me consultan cómo se dio, en este caso el Ministerio del Interior envió inicialmente durante el año 2020, tanto al INH como a la Defensoría de la Niñez, una propuesta de modificación de sus protocolos, o más bien un texto que tenía varias modificaciones. Hay que recordar que son 18 los protocolos de Carabineros, y finalmente nos invitaron a reuniones de trabajo entre octubre del 2020 y enero del 2021 para discutir en particular de 3 protocolos, que son los que se conocieron estos días, que son los que se están modificando. Y ahí hicimos varios comentarios, observaciones, y algunos de ellos se incorporaron y otros no se incorporaron. Así es como funciona este tipo de trabajo. ¿Y cuáles fueron los 3 protocolos que se dieron a conocer ahora y que se modificaron y que ustedes participaron? Primera pregunta, ¿cuáles son? Más o menos qué consisten, pero sobre todo si ustedes quedaron satisfechos como Instituto Nacional de Derechos Humanos hoy día, esos 3 protocolos de Carabineros de uso de la fuerza, entre ellos, entiendo, ¿están a nivel internacional? ¿Tenemos una policía con protocolos, con estándares de protección de derechos humanos a nivel mundial? Sí, a ver, son 2 preguntas en una, creo. La primera, ¿cuáles son los protocolos que se están modificando? Son 3, como les decía, de los 18 que tiene Carabineros. Son el protocolo sobre protección de manifestantes, el protocolo sobre intervención en reuniones públicas o manifestaciones y el protocolo sobre intervención ante acciones ilícitas, eventualmente también en el contexto de manifestaciones. Esos fueron los 3 protocolos que se cambiaron de los 18 y quedan muchos pendientes. Pero son fundamentales, estos 3 igual son fundamentales si uno se acuerda del 18 de octubre. Sí,
son por cierto, protocolos relevantes porque contienen algunos conceptos, definiciones generales que se tienen que aplicar en la actuación de carabineros en manifestaciones, pero ojo que hay hartos otros protocolos de esos 18 que son tremendamente importantes, precisamente si uno recuerda octubre del 2019 y los meses siguientes, como por ejemplo el protocolo sobre la escopeta antidisturbios, ese es otro de los 18 protocolos, o el protocolo sobre el uso de disuasivos químicos, Rodrigo, o el protocolo sobre registro de vestimenta personas detenidas. Todos esos son protocolos que no han tenido modificaciones y que creemos que es imperativo que se hagan. Rodrigo, esa era mi pregunta que venía ahora, que tenía que ver con por qué se focalizó todo en 3 protocolos. ¿La propuesta vino así y ustedes tuvieron opinión y conversación a partir de esos 3 protocolos que se buscó modificar? ¿O se observaron los 18 protocolos y se resolvió por ahora modificar solo 3? Entendemos que hubo una decisión inicial del Ministerio del Interior de por ahora modificar 3. O sea, el trabajo de mesa y de conversación fue solo a través de esto, o sea, en contenido de estos 3 nada más. Sí, las reuniones de trabajo fueron solo sobre estos 3, pero se nos ha planteado desde el Ministerio del Interior que existiría la voluntad de continuar el trabajo de revisión de otros protocolos. Y por cierto que desde el INH estaremos dispuestos a ello porque creemos que persisten deficiencias muy relevantes en protocolos que, como ustedes decían, fueron tremendamente importantes durante el estallido social para que existieran violaciones tan graves como las que tuvimos durante ese periodo. O sea, las pérdidas de ojo tienen mucho que ver con uno de los protocolos que no se trató, de hecho. Así es. Y donde el INH ha planteado cuestionamiento muy fuerte porque, por ejemplo, el protocolo sobre escopeta antidisturbios es un protocolo donde el instituto ha planteado, por ejemplo, que debiera haber un señalamiento de distancia respecto a los disparos que se realizan con esa escopeta y eso no se ha establecido y que, por ejemplo, aún existe poca claridad respecto a la normativa que autoriza estas armas y el tipo de municiones. Entonces, por cierto que estamos expectantes de que se pueda trabajar también en la revisión de protocolos como ese. Hay mucho pendiente, hay mucho pendiente, pero hay un avance en estos 3. Me gustaría volver usted sobre la pregunta de si estos 3 protocolos de los que, porque falta mucho, falta la escopeta antidisturbios y varios que tú estás mencionando, y es bueno tenerlo presente, pero en los 3 que ya se publicaron en el diario oficial y donde ustedes colaboraron para mejorarlo, ¿están a estándar internacional? Esa es la pregunta. Oye, a estándar internacional de protección de los derechos humanos, explícanos un poco eso. Estamos conversando con Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Rodrigo Bustos. Sí, yo te diría que hay cuestiones que o cambios que nos parecen que son correctos, que van en una dirección adecuada. Te menciono alguno, por ejemplo, el INH viene planteando hace mucho tiempo que si existe algún acto ilícito en una manifestación, si existe incluso algún delito, que por cierto después tiene que ser investigado, sancionado, eso no hace que la manifestación pase en su conjunto a ser ilícita. Y en eso, las nuevas definiciones de los protocolos de carabineros acogen ese planteamiento que el INH viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces, se distingue la manifestación en su conjunto de los actos ilícitos que eventualmente puedan ocurrir dentro de ella. Y además, se entiende que la manifestación es legítima, independientemente si tiene autorización o no de la autoridad administrativa, tal como se señala por parte de los órganos internacionales de derechos humanos. Entonces, este es un punto que puede ser valorable. También hay cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la responsabilidad sobre el uso de la fuerza. Hay una mayor especificación del principio de responsabilidad en distintos niveles. El nivel del control efectivo en terreno, nivel estratégico, directivo, y eso, por cierto, es positivo. Pero también te diría que, por ejemplo, falta algo tan relevante como el hecho de que hemos planteado que es fundamental de que hayan pautas de atribución de responsabilidad y de chequeo cuando se usa la fuerza, y en eso claramente todavía queda mucho por avanzar.
Son las 8:52. Me gustaría, no sé si tenemos el tiempo ya acá de hacer como un barrido más o menos general de cómo se modifica, pero podríamos mirarlos uno a uno. La protección de los manifestantes, ¿cómo queda hoy día con este nuevo protocolo? Bueno, se establece en, digamos, cuestiones relacionadas con el acompañamiento y diálogo en las manifestaciones. Se establece también de que tiene que haber una intervención oportuna y empleo diferenciado de la fuerza y que tiene que haber una especial atención a grupos vulnerables como niños y adolescentes. Esas son cuestiones que uno puede observar en los tres protocolos. Perdón ahora que bien, te interrumpa ahí, o sea, en el acompañamiento de la manifestación los policías deberían acompañar y tener protocolos de protección a quienes se están manifestando. ¿Eso es lo concreto? Sí. Por cierto, tiene que haber medidas de protección a quienes se están manifestando y, como decía, la línea de diferenciar quienes se están manifestando de quienes cometen actos ilícitos. Ahora, yo quisiera, eso sí, que me puedan permitir señalar una cuestión más general, porque lo que aún sigue pendiente es que este tipo de cuestiones no se regulen solo a través de protocolos, porque el uso de la fuerza en muchos países está regulado a través de normas de carácter legal, a través de discusiones públicas que se dan en el Congreso y se discuten y se resuelven a través de normas legales. ¿Por qué? Porque además afectan derechos fundamentales de los ciudadanos muy relevantes cuando se usa la fuerza por instituciones que tienen ese monopolio que le entregamos como comunidad política. Entonces, en eso estamos al debe. Eso sigue siendo regulado en Chile a través de protocolos de la propia institución validado por el Ministerio del Interior, y además va a haber algo muy relevante que vamos a tener que observar, porque una cosa es lo que está en el papel y otra cuestión es lo que finalmente se cumple, porque claro, muchos de los protocolos durante el estallido social finalmente no se cumplían. Por lo más tanto, allá de que habían protocolos más rígidos, claro, se pasaron a llevar suficientes, digamos. Así es. Entonces, una cuestión muy relevante en la que esperamos que se pueda poner atención es en el control y fiscalización de estos protocolos y además en las capacitaciones para que también el personal tenga todos los elementos necesarios para poder asimilarlo y cumplir después definitivamente con ello en las manifestaciones. Las capacitaciones sin duda son clave. Muy importante eso. Estamos conversando con Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Rodrigo Bustos, tú nos mencionas que en estos tres protocolos que se han mejorado y adaptado a estándares internacionales de derechos humanos y mejorado en términos operativos, se consagra algo que ya es obvio, ¿no? A nivel mundial, a nivel constitucional, que es el derecho a la manifestación. Entonces, me gustaría entrar en lo práctico para que la ciudadanía y la audiencia sepan, si uno se quiere manifestar, es legítimo, puede salir a manifestarse a las calles, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo tiene que manejar en la práctica Carabineros una manifestación? Si una manifestación, mientras está pacífica, es fácil de manejar, hay que acompañarla, como dices tú, Carabineros, para proteger a los manifestantes que puedan ejercer su derecho a manifestarse, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando se empieza a poner violenta? ¿Cuál es la visión que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya tiene mucha práctica, sus funcionarios en esto, ¿no? Y mucha experiencia? ¿Qué tiene que hacer Carabineros de acuerdo a su protocolo y de acuerdo a tu entender? Sí, de acuerdo a su protocolo y además de acuerdo, como bien tú señalabas, a la regulación, las normas constitucionales y a las normas de tratados internacionales de derechos humanos, primero que nada, si existen actos violentos, tiene que poder diferenciar entre la manifestación y quienes cometen actos violentos. Y esperamos que estas nuevas definiciones generales de los protocolos puedan contribuir a aquello. El derecho a manifestación es un derecho clave en una sociedad democrática y por lo tanto tiene que ser protegido y proteger a las personas que se manifiestan pacíficamente. Y respecto a las personas que en cambio cometen actos de violencia, incluso eventualmente faltas o delitos, por cierto que la policía tiene que poder actuar y debe hacerlo en esos casos, pero tiene que hacerlo de manera gradual y sobre todo de manera proporcional respecto a los actos que se están cometiendo. Y eso es lo que no hemos visto en muchos casos, como
los miles de casos de grave violación de derechos humanos ocurridos durante el estallido social, los casos de Gustavo Gatica, el caso del adolescente que fue empujado del puente Pío IX. Ahí claramente ha faltado en esos casos y en muchos otros proporcionalidad del actuar de Carabineros. Ha habido violaciones de derechos humanos muy graves que han afectado bienes básicos de las personas, derechos muy fundamentales, y por lo tanto eso es lo que tiene que hacer Carabineros. Nosotros entendemos que Carabineros es una institución muy importante para nuestro país. La policía, pues cada país tiene que tener una policía que pueda dar cumplimiento a la normativa, pero tiene que hacerlo con pleno respeto a los derechos humanos. Claro, un pleno respeto a los derechos humanos que lamentablemente aquí falta muchísimo camino por andar. Hay demasiadas informaciones que nos dan cuenta del actuar de Carabineros que, como bien decías, pasa de largo esas proporciones, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar en eso, en que sea gradual y proporcional? Porque uno entiende, todos entendemos que la policía es necesaria en cualquier país, en el nuestro y en cualquiera, pero la gradualidad y la proporción del actuar es lo complejo y donde hoy día estamos realmente al debe. ¿Cómo se trabajan esas normas de carácter legal, por ejemplo, que nos hacen falta en este país? Sí, bueno, estos protocolos pueden ayudar, pero también, como estábamos conversando antes, puede ayudar mucho que haya formación robusta al personal de Carabineros, que haya una regulación legal. Hay en este momento proyectos de ley en el Congreso, algunas mociones de parlamentarios que pretenden regular a través de normas legales el uso de la fuerza. Pero además hay que recordar que seguimos pendientes de la necesaria e indispensable reforma a Carabineros de Chile. Y en eso el INEH ha planteado que no puede ser un cambio cosmético, que tiene que requerirse de modificaciones profundas a la normativa, a los protocolos, a la formación, a la doctrina incluso de Carabineros de Chile. Y eso sigue pendiente. Entonces, todo eso va a ser fundamental que se pueda llegar a cabo para que efectivamente tengamos una policía que, dando eficacia al derecho, dando cumplimiento al derecho, pueda actuar con pleno respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. Muchas gracias, ya son las 8:59, sabemos que tienes que partir exactamente a esta hora, Rodrigo Bustos, así que dejamos la conversación hasta acá, pero te queremos agradecer por toda la información compartida y entregada para avanzar en este tema tan relevante para todas y todos. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo Bustos. Bueno, y antes de irnos a la pausa, quiero invitarte a un lugar cooperativo donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se devuelven. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde te dan acceso a eso que quieres. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en la web, que te recuerdo es copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y aquí en la 92.9, en el mostrador.cl y radiolaclave.cl y sus redes sociales Facebook y YouTube, escuchas El Mostrador en la Clave. Quédate que ya volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.